El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, the first financially specialized daily in Mexico. "32 years of intelligent, influential, independent, innovative journalism. We are opinion leaders in Mexico." La transmisión de hoy representa un hito en la historia de este periódico, El Financiero. ¿Cómo estás, Lucero? Adelante, por favor. Bueno, pues aquí seguimos al pie del cañón y bastante cómodos. Tenemos una vista bastante linda. Y bueno, te comento que al finalizar el discurso de Enrique Peña Nieto, pues ya vemos salir a los cientos de asistentes. We have experienced the big changes in the region. National exclusives. Con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el marco de esta reunión del Foro Económico Mundial aquí en Lima, en Perú. México está impulsando cambios estructurales que sin duda le van a permitir crecer de manera sostenida y sustentable. Experienced in global coverage. Te llevamos la información. We will reach 6 million homes in the region via DTH, with journalists with bright careers. Bienvenidos a El Financiero Bloomberg desde la capital mundial de la globalización. Desde el puente de Brooklyn en Manhattan, El Financiero Bloomberg con la mejor cobertura. Desde el corazón de las finanzas del mundo. Bienvenidos a Wall Street, la capital financiera del mundo. Esto es El Financiero Bloomberg. Today we make the big changes. Print edition redesign, apps, a new portal, a world-class TV channel. No me equivocaré si digo que todos los que estamos aquí somos usuarios de la información que nos provee Bloomberg. Es una nueva etapa en la vida del Financiero. Two prestigious brands coming together. Two visions that agree. El Financiero Bloomberg, financial journalism in Spanish. We will make the difference in Latin America. Integrantes del CENTE bloquean periférico. La economía mexicana espera la aprobación de reformas. La situación en Siria golpea a los mercados mexicanos. La industria del azúcar rechaza impuesto a los refrescos. Tubacero se adjudica contrato millonario con los Ramones. España pone en libertad a exdirectivo de JP Morgan acusado de fraude. Y los cigarrillos electrónicos pondrían en riesgo la salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Como siempre les saluda Lucero Álvarez Torrantia, bienvenido como cada tarde al Financiero Noticias. Mire, este martes integrantes de la CENTE bloquearon Periférico Sur, Avenida Chapultepec y Avenida Valderas, causando por supuesto y como siempre un gran caos vial. Le tenemos los detalles más adelante. Pero mire, le comento que a partir de hoy iniciamos una serie de trabajos especiales y previos al primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Cada día abordaremos un tema distinto. Hoy iniciamos por el estado económico de aquí de nuestro país, el estado económico de México. Nuestra compañera Mariana Hernández nos hace este recuento. El primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto tiene dos frentes que coexisten. Por un lado, la pronta aprobación de reformas como la de telecomunicaciones y la educativa coinciden en tiempo con un crecimiento económico débil, de apenas 1.8% para este año, su menor nivel desde el 2009, cuando el país entró en recesión. Especialistas consultados consideran que México requiere que se aprueben reformas estructurales, como la energética y la fiscal, para lograr un crecimiento económico mayor y, sobre todo, evitar una nueva recesión. Han llevado a que la economía no solamente se estaba desacelerando, sino entró en una especie de, yo llamaría, de estancamiento, donde el tamaño de la actividad económica en la primera mitad del año es prácticamente igual a lo que había estado en el trimestre anterior, con la posibilidad de que si en este tercer trimestre
no empieza a levantarse algo la economía, corremos el peligro de entrar en una recesión pues, en este primer año de gobierno. Hace unos días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajó su previsión de crecimiento económico para el 2003 de 3.1 a 1.8% por factores internos y externos. Como la falta de un mercado interno que sustituya al mercado externo, es decir, bajos ingresos que no permiten una reactivación del consumo privado y al tiempo que el mismo gobierno se ha tardado en ejecutar su gasto público. Para los expertos, el escenario económico mexicano es complicado. Hay incertidumbre respecto al futuro que puedan tener las reformas estructurales que están sobre la mesa. Los indicadores iniciales, con los pocos indicadores que contamos ahorita para el tercer trimestre, tampoco son muy favorables. En realidad, mantendremos esta tendencia en términos de bajo crecimiento. Jonathan Heath, especialista económico, consideró que el gobierno tiene un diagnóstico correcto sobre el panorama del país, pero aseguró que le falta concretar propuestas para mejorar la situación de algunos sectores fundamentales para el crecimiento económico del país. Es en resolver la crisis de la construcción, que ha pegado mucho. Yo creo que ahí el gobierno pudo haber arrancado un poco más rápido en tratar de resolver ese problema. Los especialistas consideraron que será difícil que la economía mexicana repunte en un corto plazo, pero esperan que para el próximo año el país pueda crecer hasta un 4%. Cabe señalar que con un crecimiento de 1.8% se espera que se generen 200,000 empleos menos en el país. Para el Financiero Noticias, Mariana Hernández. Bueno, esta tarde nos acompaña Carlos Capistrán, economista en jefe para México de Bank of America Merrill Lynch, para hablar precisamente de los primeros meses de la administración de Enrique Peña Nieto en materia económica. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Durante estos últimos meses hemos visto puntos a favor y en contra en relación de las actividades del presidente de México. Uno de los aciertos ha sido la pronta aprobación de las reformas de telecomunicaciones y la educativa, pero también se ha enfrentado con el débil crecimiento económico del país. Así es, muchas gracias, Lucero. Efectivamente, la economía mexicana está pasando por un bache, es un bache profundo, es un bache que tiene fundamentalmente desde nuestro punto de vista dos causas. Una es una desaceleración por la parte externa, por Estados Unidos sobre todo, que se viene desacelerando, la producción industrial ya está débil. Y por otro lado, el gasto de gobierno también, que de acuerdo a lo calendarizado por el gobierno ha sido menor durante el primer semestre del año. Debido a eso, nosotros hemos bajado recientemente nuestras expectativas de crecimiento para este año. Esperamos 1,5% de crecimiento este año, 3,5% para el que sigue, lo cual nos indica que estamos esperando una aceleración gradual al principio, pero después más importante para la segunda mitad del año y para el siguiente año. Bueno, ya son varios los grupos financieros que prevén un bajo crecimiento económico para México en este 2013. Si en este año no se aprueban las reformas tan esperadas, ¿qué ocurriría? Bueno, lo que estamos pasando, la desaceleración que está viviendo la economía mexicana tiene que ver poco con las reformas, es algo cíclico y otra vez tiene algo más que ver con una desaceleración en la parte externa, por ejemplo, y el choque fiscal en México. Más bien lo que tenemos que ver es la parte positiva de si se pasan las reformas. De pasarse las reformas, el producto potencial de México o lo que México puede crecer en tendencia, puede crecer. A nosotros algo que nos gusta mucho de México en un comparativo internacional, viendo otros países emergentes, es que es de los pocos países emergentes en donde es claro que este producto potencial está subiendo. Si se aprueban las reformas, ese producto potencial puede ser todavía más alto. Y eso es algo muy importante para México, porque entonces las fluctuaciones que no se pueden evitar se dan sobre un nivel mucho mayor de crecimiento. Bueno, para algunos analistas, la propuesta de reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto no es tan ambiciosa para algunos inversionistas. ¿Qué opinas? A nosotros la propuesta del gobierno nos gusta. Creemos que en principio se está haciendo algo que puede incentivar la mayor inversión en México. Creemos que principalmente puede haber mucho mayor inversión en la parte de aguas profundas y en la parte de shale gas. Nos parece que lo importante es modificar la Constitución para permitir precisamente el que el gobierno pueda firmar estos contratos de riesgo compartido. Por supuesto, después vendrán los detalles y después habrá que implementar la reforma de aprobarse. Nosotros confiamos en que va a ser aprobada y habrá que implementarla y habrá que ver las leyes secundarias y ahí puede todavía venir bastantes detalles que tenemos que cuidar. Y en buena medida el éxito o no de la reforma va a venir dada por cómo se implemente y por qué se pongan esas leyes secundarias.
pero de entrada lo que se propone de cambio constitucional nos parece un gran paso adecuado que puede ayudar al mayor crecimiento de México y atraer mayor inversión. ¿Cuáles serían los factores que consideras que serían importantes para el impulso de la economía mexicana sin contemplar la aprobación de esta reforma? Bueno, sin duda el principal problema que tiene México, y esto es algo que también nos ha gustado, que forma parte del análisis del actual gobierno, es productividad. Ciertamente, cuando uno compara con otras economías emergentes, la parte de capital, la parte de trabajo, más o menos es comparable, pero no la parte de productividad. En particular, la parte de productividad en el sector servicios, por algunos periodos ha venido cayendo, entonces es muy importante hacer cambios que permitan mejorar la productividad de México en el sector servicios. Algunas de las reformas que ya han sido aprobadas precisamente tienen como común denominador el apoyar y el aumentar la productividad en ese sector. Hay más cosas que se pueden hacer sin necesidad de las reformas gigantes, si bien otra vez estas pueden apoyar bastante el crecimiento de largo plazo en nuestro país. Bien, Carlos Capistrán, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Continuamos con más información. Mira, el mercado de los fideicomisos de infraestructura y también bienes raíces ahora es atractivo para muchos inversionistas. Su valor, le comento, que ascendió a más de 112,000 millones de pesos al finalizar el sexto mes del año. Octavio Castillo nos cuenta. Los fideicomisos de inversión en infraestructura y bienes raíces, mejor conocidos como FIBRAs, se han consolidado como uno de los mecanismos de inversión más atractivos para los inversionistas interesados en el sector. Y es que desde su introducción en el mercado en 2011, los FIBRAs han alcanzado una capitalización de 112,000 millones de pesos. En ese periodo, 6 FIBRAs han logrado colocarse en la Bolsa Mexicana de Valores, en gran medida debido al trabajo legislativo que permitió la consolidación de estos instrumentos por medio de los incentivos fiscales. Algunos de los cambios fiscales lo que permiten es o facilitan la generación de las estructuras que son necesarias para crear las FIBRAs, es decir, la aportación de los inmuebles a un fideicomiso. Yo creo que ese fue el cambio, uno de los cambios más importantes. Los FIBRAs son atractivos debido a que alcanzan un regreso de hasta 95% del resultado fiscal. Además, permiten un manejo más flexible de las inversiones. Actualmente el mercado de las FIBRAs debe estar del orden de los 120,000 millones de pesos. Nosotros tenemos un valor de mercado aproximadamente de 66,000 millones. Las otras 5 que están en el mercado deben de andar del orden de 55,000 millones de pesos. Estos instrumentos se han dedicado a adicionar a sus portafolios bienes raíces de alto valor, como centros comerciales, hoteles, hospitales y naves industriales. En 2 años han logrado colocar importantes recursos al sector. Es poder canalizar una cantidad importante de recursos. Ya te decía, llevamos más de 78,000 millones de pesos aproximadamente canalizados a estas FIBRAs. Y esos recursos, pues en alguna proporción, son utilizados para la adquisición de inmuebles. Ahora que han superado la fase de prueba, los FIBRAs están listos tanto para diversificarse y especializarse. Yo creo que en México la tendencia es que vayamos hacia allá. No sé si el mercado nos lo vaya a pedir en corto tiempo o mediano. La Bolsa Mexicana de Valores señala que esperan certificar 3 FIBRAs más en el transcurso del año. Para El Financiero Noticias, Octavio Castillo. En otra información, los mercados bursátiles sufrieron caídas provocadas por la creciente amenaza de un ataque liderado por Estados Unidos contra las fuerzas del gobierno sirio del presidente Bashar al-Assad, a quien se atribuye el uso de armas químicas contra civiles. El secretario de Defensa de Estados Unidos dijo que las fuerzas estadounidenses están listas para lanzar un ataque si el presidente Barack Obama da esa orden. Y esta tarde saludo con gusto a Esteban Rojas, quien nos platica y explica cómo impacta este conflicto en el comportamiento de los mercados. Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa con México si en los próximos días las fuerzas occidentales atacan Siria? ¿Qué pasa con el peso? Mira, para contextualizar un poco la situación, Lucero, recordemos que esta región del Medio Oriente es una región altamente inestable y altamente conflictiva, y por otra parte, recordemos también que aquí se produce cerca del 35% del petróleo que se consume a nivel mundial. Esto hace que esta región adquiera un carácter estratégico y todo lo que suceda ahí tenga repercusiones a nivel mundial. Vemos que aquí, Lucero, que el mecanismo de transmisión que se da hacia los demás mercados, hacia la economía mundial, es a través de los precios del petróleo.
Hoy el crudo West Texas y el Brent subieron alrededor del 3%, Lucero, y esto hace que los mercados teman de que en un momento determinado, si persiste la escalada alcista, los consumidores tengan que dedicar una mayor parte de su gasto a comprar energéticos y desvíe otro tipo de gastos que tiene que hacer, y esto repercuta sobre la economía de los países. Para el caso de México, tiene aspectos positivos y negativos. Aspectos positivos, podríamos decir que viene un alza del precio del petróleo, significan más divisas para nuestro país, pero también si esta alza es exagerada, podría provocar un descarrilamiento de la economía mundial, y esto también nos pegaría a nuestra endeble recuperación económica que estamos teniendo, e incluso se correría el riesgo en un momento determinado que la economía de México pudiera caer en una nueva recesión, Lucero. Esteban, ¿qué ocurre en este momento en cuanto a las preocupaciones de los estímulos monetarios de la Fed? Mira, este conflicto, estos tambores de guerra que sonaron muy fuerte el día de hoy, hicieron que los mercados centraran su atención, que el radar de los inversionistas se fuera hacia este conflicto en Siria, en donde es muy probable que pueda haber, como tú ya lo mencionabas, por lo menos un ataque de tipo preventivo, y esto haga que los mercados o los flujos de capital se vayan o hacia lo que algunos analistas consideran el vuelo hacia la calidad, es decir, que busquen refugiarse en papeles de deuda, que busquen refugiarse en monedas fuertes, como es el caso del dólar, como es el caso del yen, como es el caso del franco suizo, y esto hace también que se desprendan de papeles como son los precios de las acciones de los mercados, emergentes sobre todo, y que las monedas de este tipo de países también tiendan a caer, Lucero. Esteban, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. A ustedes muchas gracias, Lucero. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, en este momento nos enlazamos hasta nuestra redacción, donde Antonio Sandoval nos adelanta algo de lo que tendremos el día de mañana en nuestra edición Empresa. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, adelante. Lucero, amigos del auditorio, muy buenas tardes. El día de hoy los mercados financieros tuvieron una sesión muy complicada debido a la posibilidad de que en Siria el conflicto bélico que está presente desde hace varios meses se internacionalice e incluso pueda orillar a la intervención armada de Estados Unidos. Los mercados esperan que posiblemente la semana siguiente Estados Unidos pudiera bombardear en forma preventiva a ese país. Como consecuencia, hubo una ola vendedora de acciones en todo el planeta. Las bolsas de valores se desplomaron en Asia, en Europa y también en América. Hubo presiones para las divisas, concretamente las divisas emergentes. También hubo compra de metales. El precio del petróleo se disparó y hubo venta de activos como los commodities. Todo esto y más, Lucero, amigos del auditorio, lo pueden consultar mañana en la edición escrita de El Financiero. Muchísimas gracias. Antonio, te leemos el día de mañana en la edición impresa. Muchas gracias y muy buenas tardes. Nosotros nos vamos a las bolsas de América y el mundo. Al regresar, la industria del azúcar rechaza impuesto a los refrescos y Tubacero se adjudica contrato millonario. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Y
Y este martes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon la entrada de las televisoras Televisa y TV Azteca. Mire, los maestros impidieron el paso de automovilistas en ambos sentidos de las avenidas Chapultepec, Valderas y Periférico Sur. En Twitter, las críticas al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pues no se hicieron esperar y exigen la renuncia del funcionario, señalando que, no ha hecho nada para contener las protestas y afectaciones de los profesores. En este momento nos enlazamos con mi compañera Mariana Hernández, quien se encuentra en un hotel de Polanco, donde en este momento se reúnen integrantes de la CENTE con diputados y senadores. Mariana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, adelante. Lucero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saluda a ti y a todo el auditorio del Financiero Noticias. Pues te comento que nos encontramos ubicados en un hotel de la colonia Polanco, donde se van a reunir esta tarde integrantes de la CENTE, así como senadores y diputados. El día de hoy se espera que asistan 7 senadores y 7 diputados. También se espera que lleguen aproximadamente 20 maestros para saber qué es lo que sigue en estos meses de diálogos, qué es lo que están exigiendo los maestros. El senador Mario Delgado pidió que se hiciera ya una tregua ante estos cierres de calles que han venido no nada más afectando a la ciudadanía. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo el senador Mario Delgado. Estableciéramos una tregua con ellos para que cesaran estas movilizaciones, sobre todo aquellas que afectan masivamente a muchos ciudadanos, a muchos vehículos, a muchas partes de la Lucero, ciudad. Pues te comento que nosotros seguimos aquí esperando cualquier resolución de parte o a qué conclusión llegan estas mesas de diálogos entre los mismos profesores de la CENTE y los legisladores. Pues Lucero, ese es todo mi reporte. Mariana, muchas gracias por la información y por supuesto que estaremos atentos de ella. Mientras tanto, le platico que en este año, en el 2013, crecen las pérdidas en la Avenida Reforma por marchas y plantones. Francisco Velázquez nos cuenta. Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México y el país, es, desde hace años, el objetivo perfecto de marchas y manifestaciones. Las más importantes del mundo. Es una avenida preciosa que no tiene comparación con ninguna avenida del mundo. Pues impacta más porque ahí está el centro financiero, el centro de hombres de negocios, los bancos, las grandes centrales de los grandes corporativos. Es una ciudad de hombres de negocios donde tiene una actividad muy fuerte. Entonces sí definitivamente si tomas en cuenta la hora hombre que se pierde, son miles y miles de pesos que no cuantificas. Según cifras de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, cerca de 70 marchas se han realizado en Paseo de la Reforma entre enero y agosto, lo que implica pérdidas por casi 2,000 millones de pesos en ese mismo periodo. Lo peor de todo es que esta cifra este año crecerá. Cuando va caminando el contingente de la marcha, el empresario del comercio tiene que bajar la cortina, porque si no la baja, corre el riesgo de que se vandalice su comercio, que entren los vándalos y le roben la mercancía, le destruyan su mobiliario, lo grafiten, en fin, quede en estado deplorable, como hemos visto en muchos casos. Entonces, como ya tienen la experiencia, antes de que llegue el contingente, bajan la cortina y hasta que no desaparece el contingente no la pueden levantar. Las marchas y plantones no solo afectan Paseo de la Reforma. Los hoteles del centro histórico del Distrito Federal también padecen las consecuencias de un problema que parece no tener solución. Tenemos un promedio de 400 cancelaciones en una semana. Pues hablamos de 50 a 60 cancelaciones en la zona de Reforma, en la zona del centro histórico. Pues ya estamos hablando de un medio millón de pesos que a lo mejor por día, ya multiplicados por 10 días, ya hablamos de más de 5 millones. Negocios vacíos y plantones en Paseo de la Reforma y el centro histórico son parte de la imagen que, según el representante de los comerciantes del Distrito Federal, dejan los manifestantes a su paso. Los principales afectados piden el apoyo de las autoridades. Si se cierran los negocios porque no hay ventas, pues ¿cuántas familias se quedan sin trabajo? ¿Cuántas? Para que los señores estén ahí sentados tomando el sol y nadie los quite, que no haya autoridad, que no tenemos los mismos derechos todos. Aunque los comerciantes no se oponen a la libre manifestación de las ideas, exigen que se les permita ejercer uno de los derechos fundamentales. Pues que nos dejen trabajar, realmente que se den cuenta de los problemas. Para el Financiero Noticias, Francisco Velázquez.
Y precisamente el día de ayer platicábamos que de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio, pues son pérdidas de hasta 335 millones de pesos por estas manifestaciones de los integrantes de la CENTE. En otro tema y en entrevista con El Financiero, le platico que el comisionado presidente del IFAI, le hablo de Gerardo Laveaga, afirma que de concretarse los cambios constitucionales en materia de transparencia, pues los gobernadores de los estados, partidos políticos y también sindicatos estarían obligados a abrir sus cuentas. Escuche. Yo sí creo que será una gran cosa, que será extraordinario que ahora los sindicatos y los estados, los municipios y los partidos políticos tengan que rendir cuentas y sean sujetos de escrutinio por parte de la sociedad civil, no del IFAI. Laveaga también explicó que de acuerdo a las modificaciones aprobadas por los diputados, las cuales pasan al Senado para su eventual aprobación, pues solo el Ejecutivo Federal pudiera impugnar ante la Suprema Corte las resoluciones precisamente del IFAI cuando se argumenten, por supuesto, casos de seguridad nacional. Habló al respecto. Y yo no veo que el Ejecutivo se atreva a llevar un asunto a la Corte de esta naturaleza. Y yo no veo que la Corte vaya a enmendarle la página al IFAI. Puede pasar, por supuesto que puede pasar. Y en un Estado democrático de derecho, todos los organismos estamos sujetos a revisión. El comisionado del IFAI también advierte que de concretarse estos cambios constitucionales, el país tendría la histórica oportunidad de garantizar la transparencia y rendición de cuentas. Sería una gran cosa, no para el IFAI, para México. Tendríamos la posibilidad de una mucha mayor transparencia y de una política garantizada y bien calibrada de rendición de cuentas. Y en otras noticias, le platico que las industrias del azúcar y el refresco expresaron su total rechazo a la intención de gravar con nuevos impuestos al refresco a partir del próximo año, porque consideran que elevaría la carga fiscal del sector en un 40% y también afectaría a más de 3,5 millones de empleos. Señalan que un nuevo impuesto, que eventualmente sería del 20%, afectaría a los sectores de menores ingresos y aseguran que la dicha medida, pues está lejos de combatir la problemática de obesidad en este país. Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor impuso una multa de 2 millones de pesos a Telmex por publicidad engañosa en sus servicios Infinitum Móvil banda ancha. Mire, la Profeco informa que Telmex condiciona los beneficios de una promoción a la contratación de otros servicios de la misma firma, con lo que viola, por supuesto, el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Por su parte, la empresa Tubacero ya se adjudicó un contrato de $600 millones para proveer la tubería de la construcción de los 118 kilómetros de la primera fase del gasoducto Los Ramones. En esta etapa, el ducto iría de Camargo, Tamaulipas, a Los Ramones, Nuevo León, y aportaría una capacidad de 1,000 millones de pies cúbicos diarios a partir de diciembre del próximo año. Ahora damos un recorrido por el mundo de los negocios. La compañía británica de servicios de energía Petrofac afirmó que está bien posicionada para capitalizar una mayor inversión en proyectos de petróleo y gas en México. Esto a medida que el país desarrolla una mayor apertura de su industria energética, aun si las reformas significan más competencia. Coca-Cola FEMSA invertirá $200 millones en la construcción de una nueva planta en Colombia. La nueva planta se suma a la capacidad instalada de los centros de producción en este país y le permitirá a Coca-Cola FEMSA dar respuesta al crecimiento de la demanda que se espera como resultado de la implementación de nuevas estrategias de desarrollo del mercado. Mercedes-Benz lanzará unos 20 nuevos modelos o modernizados en China como parte de un amplio esfuerzo de reestructuración apuntado a revertir los recientes problemas padecidos por la marca en el mercado automotriz más grande del mundo. La empresa invertiría 2,000 millones de euros en los próximos 2 años. La firma de joyería Tiffany reportó una alza de su ganancia del segundo trimestre ayudada por ventas mejores a las esperadas en China. Las ventas globales crecieron un 4.4% en el segundo trimestre, que cerró el 31 de julio, mientras que las ventas en las tiendas abiertas al menos durante un año crecieron un 5%. Huawei asegura que el mundo vivirá en los próximos 5 años la edad de oro de los servicios de banda ancha móvil. La firma refiere que si bien en la actualidad solo el 2% de la población mundial tiene acceso a esta tecnología, se estima que los ingresos en el mercado móvil se incrementen a un ritmo de 10% cada año.
BlackBerry está considerando escindir su servicio de mensajería en una unidad aparte. La subsidiaria se denominaría BBM Inc. La compañía también está considerando que BBM esté disponible para las computadoras de escritorio. Hasta aquí la información más relevante de esta tarde. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde. Gracias.